¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva cápsula. En la anterior platicamos un poquito de por qué son importantes los proyectos para el desarrollo económico. Y algo fundamental en los proyectos son los llamados stakeholders o grupos de interés. ¿Pero qué son? No sé si alguno de ustedes ya ha escuchado sobre ellos. Son personas, grupos o entidades que constituyen una parte fundamental en un proyecto, en una organización o en una empresa. Pueden verse afectados directa o indirectamente por un proyecto, pero también esto puede ser positivo o negativo, de acuerdo a las acciones que se lleven a cabo para un proyecto. ¿Por qué estamos hablando de stakeholders? Porque si ustedes ven la idea de hacer un proyecto, de tener un proyecto, cual sea su tamaño o su fin, tienes que fijarte en a qué personas afecta directa o indirectamente. Estos stakeholders se pueden clasificar en internos y externos. Internos son los empleados, los directivos, los socios, los accionistas o dueños del negocio. Y los externos son los competidores, la comunidad, el gobierno y algo que se llama la responsabilidad social, de acuerdo a la comunidad. Estos stakeholders, yo les decía que están presentes sí o sí en un proyecto, pero su grado de impacto es menor o mayor de acuerdo a su rango, es decir, si son primarios, si son secundarios, si son activos, si son pasivos. Tú tienes que entender que para que tengas un proyecto, sí o sí hay un grupo de interés que está presente. Y este grupo de interés tiene un impacto positivo o negativo, este grupo de interés es activo o pasivo, este grupo de interés es interno o externo, ¿va? Ahora, tienen diferentes intereses. Unos proporcionan los recursos, otros pueden aportar conocimientos, otros pueden controlar las decisiones, como por ejemplo el gobierno, y puede parar cualquier proyecto. Sí o sí, en todo proyecto hay una comunidad involucrada. Esta comunidad son los stakeholders, ¿sabes? Hay también los shareholders, que no son grupos de interés. Sí, estos, digamos que pueden ser solamente accionistas en un proyecto, ¿va? Freeman es el principal autor de la teoría de los stakeholders. Y este personaje estableció que cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por el logro de un objetivo en una empresa debe tomarse en cuenta. Entonces, esto vino radicalmente a cambiar la forma en la que se veía el negocio, porque antes solamente las empresas se enfocaban en los accionistas y no se enfocaban en todos los grupos relacionados directamente con la empresa, que no generaran dinero. ¿Me explico? Una empresa no solo existe para generar utilidades, también genera valor a los clientes, a los empleados, a los proveedores, a la comunidad y al gobierno. Estos son llamados stakeholders. Espero haber sido clara. Sí o sí, en una empresa los intereses deben equilibrarse siempre entre los stakeholders, ¿va? Porque es importante que tú, dentro de tu proyecto, llamado empresa, organización, trabajo, tomes en cuenta a los stakeholders, es porque en la medida que veas el impacto que tiene el proyecto dentro de ellos, es el impacto que vas a lograr generar a largo plazo. Ahora bien, todo proyecto tiene un stakeholder. Todo proyecto nace de una idea. En la primera cápsula les platiqué un poquito de por qué son importantes los proyectos en la administración. Pero este proyecto necesita tener un objetivo, necesita tener una idea central, necesita tener información. Existen algunas formas o métodos para que se vayan generando estos proyectos. El primero y más fácil se llama brainstorming o lluvia de ideas. Es decir, te reúnes con varias personas, se plantea una necesidad, se plantea un objetivo, un problema y todos proponen sus ideas libremente. No se critican,
no hay mejores y peores, pero sí al final se seleccionan cuál es la idea central del proyecto. Por ejemplo, si el objetivo o la necesidad o el problema de tu proyecto es la falta de empleo en una comunidad, buscas muchas ideas, la falta de capacitación, de negocios, de plataformas, de cooperativas, es decir, buscar que todos participen para que en esa comunidad haya empleo. ¿Me explico? Entonces es a través de lluvia de ideas. Otro método, que es uno de los más conocidos, se llama método Delphi, es buscar un experto en el problema para que sea la base de ese proyecto. Se consulta a ese experto, se le hacen preguntas, se obtienen respuestas y se llega a un consenso. ¿Ok? Yo creo que has escuchado sobre el análisis FODA, análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Análisis DAFO o SWOT en inglés. Es exactamente lo mismo. Si tú vas a hacer un proyecto, tienes que saber qué fortalezas tienes, qué debilidades tienes y cómo puedes crear nuevas oportunidades. Todo esto es en relación a que tú tengas en mente que estás creando un proyecto, imagínate un negocio, y tú tienes que saber con qué recursos cuentas e irlo plasmando en un documento. ¿Todos estos proyectos generan desarrollo económico? Sí, en la medida en que causan impacto o beneficio a una comunidad. Y todos estos proyectos tienen grupos de interés. ¿Me explico? Todo proyecto ha tenido, tiene o tendrá una competencia. Incluso existe una teoría llamada benchmarking, que es copiar y mejorar las ideas de la competencia. Si tu proyecto ya existe en el mercado y tú quieres hacer benchmarking, tienes que mejorar el proyecto existente, ¿sale? Hacerlo un modelo de negocio exclusivo, adaptarlo a un contexto o a una comunidad, mejorar la calidad, siempre y cuando busques la mejora. ¿De qué quiero hacerte reflexionar? Que las ideas de un proyecto no se improvisan, se construyen, se validan, porque acuérdate que las tienes que analizar, tienes que ser creativo, tienes que conocer el entorno y no necesariamente el mejor proyecto es el más innovador, es el que mejor resuelve una necesidad real. Por ejemplo, ahora con la tecnología, la inteligencia artificial, están surgiendo nuevos proyectos. Ya es hoy por hoy la inteligencia artificial lo que está de moda, lo que se va a quedar, una revolución. Entonces los proyectos van a que mejor resuelvan esta necesidad de implementar inteligencia artificial son los proyectos que se van a quedar en el mercado. ¿Por qué es importante hablar de proyectos? Porque la administración, para poder llegar a un objetivo, sea cual sea este, va teniendo diferentes proyectos a lo largo de la existencia de la empresa, de la organización, de la comunidad. Es decir, los proyectos no se estancan, surgen todos los días porque hay cada vez más necesidades, pero sí o sí tienes que saber cómo hacer un proyecto. Bye.